Mi hermana me invitó a cenar solo para obligarme a quedarme en el pasillo. Los asientos están reservados para la verdadera familia, se burló, entregándome una caja de comida para llevar. Yo le sonreí al camarero cuando llegó la cuenta de $2.9k y dije, yo no pago por extraños. Mi hermana me obligó a comer comida para llevar en un pasillo mientras ellos brindaban por el ascenso de mi sobrino en una sala privada. Pensaron que yo era solo un cajero automático. Pero cuando llegó la cuenta de $2.900, pronuncié unas palabras que convirtieron su celebración en una pesadilla. Antes de continuar con la historia de hoy, tenemos un anuncio urgente que hacer. Debido a problemas técnicos, nos estamos trasladando hacia otro canal. Por favor, suscríbanse a nuestro nuevo canal, Kinan Karma. Pueden encontrar el enlace en la descripción del vídeo, en el comentario fijado y en la etiqueta de colaboración de este vídeo. Asegúrense de cambiarse ahora para no perderse nada. Gracias por su apoyo. Ahora, volvamos a la historia. La migraña era un ser vivo, una entidad sorda y palpitante que se había instalado detrás de mi ojo izquierdo hacía 3 días y se negaba a firmar un contrato de arrendamiento. Yo estaba acostada en la oscuridad, con una compresa fría presionada contra mi frente. El silencio de mi apartamento solo era roto por el zumbido del purificador de aire. Había sido un trimestre brutal en la empresa. Como consultora de estrategia senior, el agotamiento no era un diagnóstico. Era simplemente un martes. Había pasado las últimas 6 semanas viviendo de una maleta, volando entre Nueva York y Londres, reestructurando un gigante tecnológico en quiebra que no quería ser salvado. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. La pantalla iluminó la habitación con un resplandor artificial y duro, apuñalándome los ojos. Gemí, dándome la vuelta para revisar el identificador de llamadas. Era Carla, mi hermana. Debatí dejar que pasara al buzón de voz. Realmente lo hice. Mi cuerpo se sentía pesado, anclado al colchón por el cansancio y las náuseas persistentes de la migraña. Pero la culpa, ese viejo y familiar reflejo arraigado en mí desde la infancia, se activó. Carla solo llamaba cuando era urgente o cuando necesitaba dinero, generalmente ambas cosas. Hola. Mi voz era un rasguño, seca y débil. Mía, por fin. La voz de Carla era aguda, frenética y demasiado fuerte para mi estado actual. He estado tratando de comunicarme contigo toda la tarde. ¿Lo olvidaste? Me senté lentamente, sintiendo que la habitación daba vueltas ligeramente. ¿Olvidar qué, Carla? He estado enferma. Acabo de regresar de Londres ayer. Oh, deja de ser dramática, espetó ella, descartando mi salud con la misma indiferencia casual que había mostrado durante los últimos 40 años. Es la gran noche de Cameron. El ascenso. Lo estamos celebrando en el Oruri esta noche. Tienes que estar allí. Ha estado preguntando por ti. Cameron, mi sobrino. La mención de su nombre suavizó el borde de mi irritación. Él era el único punto brillante en la dinámica por lo demás turbia de mi familia. Yo prácticamente lo había criado mientras Carla se encontraba a sí misma a sus 20 años y, más tarde, cuando ella estaba ocupada manejando su calendario social mientras yo manejaba sus facturas. ¿Consiguió el puesto de analista senior?, pregunté, con una sonrisa genuina tocando mis labios por primera vez en días. ¿Realmente lo consiguió? Por supuesto que sí, se burló Carla. Es brillante. Salió a su madre. Mira, la reserva es para las 7:30. Henry nos va a llevar, así que encuéntranos allí. Y Mía, arréglate. Este es un lugar de alta categoría. No quiero que aparezcas con uno de tus trajes de pantalón. Sé lo que es el Oruri, Carla, dije, frotándome la sien. Yo soy quien te presentó al dueño, ¿recuerdas? Como sea. Solo estate allí. Cameron se sentirá devastado si su tía favorita le falla. Ella colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono mientras el silencio volvía de golpe. Mi cabeza latía al ritmo de mi corazón. Debería haber dicho que no. Debería haberle dicho que era físicamente incapaz de ponerme tacones y mantener una conversación educada. Pero el pensamiento de Cameron buscándome, queriendo compartir su victoria conmigo, superó el dolor. Me arrastré fuera de la cama.
Tomé 2 analgésicos extra fuertes y me dirigí a mi armario. Elegí un elegante vestido de seda azul marino, discreto, caro y profesional. Me apliqué el maquillaje con cuidado, ocultando las ojeras y enmascarando la palidez de la enfermedad con rubor. Me miré en el espejo. Me veía como Mía la exitosa, Mía la proveedora, no Mía, la hermana cansada y solitaria que solo quería dormir. No lo sabía en ese momento, mirando mi reflejo, pero me estaba vistiendo para una ejecución. La mía propia. El dolor físico en mi cabeza no era nada comparado con lo que me esperaba en ese restaurante. La traición que se avecinaba no solo dolería. Desmantelaría toda mi comprensión de la familia. El viaje en taxi a El Oruri fue un borrón de luces de la ciudad y náuseas. Me concentré en mi respiración, aferrando la pequeña caja de terciopelo en mi bolso. Adentro había un reloj Omega antiguo, algo que había comprado en una subasta hacía 6 meses, guardándolo para este exacto momento. Era un regalo de felicitación para Cameron, un símbolo de su entrada al mundo profesional, un mundo que yo conocía íntimamente. Cuando el taxi se detuvo en la acera, el restaurante brillaba como un faro de exclusividad. Era el tipo de lugar donde el menú no tenía precios y la lista de espera se medía en meses. Lo conocía bien. Había entretenido a clientes aquí durante una década. El jefe de sala, Jean-Luc, conocía mi vino favorito, mi mesa preferida y mi aversión al cilantro. Salí del automóvil y el aire fresco de la noche me proporcionó un alivio momentáneo. Subí los escalones, esperando ver a Carla, Henry y Cameron esperando en el vestíbulo. Ellos ya estaban adentro. Le di mi nombre a la anfitriona, una mujer joven a la que no reconocí. Mía. Me uno a la reserva de Carla. Ah, sí, dijo ella, con una sonrisa tensa, casi de lástima. Ya están sentados en la sala dorada privada. Por favor, sígame. Caminamos por el comedor principal. Asentí a algunas caras familiares, un gerente de fondos de cobertura al que había asesorado, un director ejecutivo de tecnología que conocía por una colocación en una junta. Este era mi mundo. Sentí un sentido de orgullo de poder invitar a mi familia a esta experiencia, incluso si yo no era estrictamente la anfitriona. La anfitriona me llevó hacia atrás, hacia las salas privadas. Pero en lugar de abrir las pesadas puertas de roble de la sala dorada, se detuvo justo afuera, en un pequeño pasillo adornado con un banco decorativo y un gran helecho en maceta. La puerta de la sala dorada estaba ligeramente entreabierta. Podía escuchar risas, el tintineo de las copas y la voz resonante y bulliciosa de Henry contando una historia de golf. Señora, dijo la anfitriona en voz baja. Me volví hacia ella. Sí. Vamos a entrar. Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Carla salió. Se veía impecable con un vestido carmesí que reconocí. Yo lo había pagado la Navidad pasada. Su cabello estaba perfectamente peinado y sus joyas brillaban bajo las luces de los apliques. Mía, llegaste, dijo. Pero no se movió para abrazarme. Se quedó en la entrada, bloqueando efectivamente el paso. Estoy feliz por Cameron, dije, dando un paso adelante. Entramos. Carla no se movió. Levantó una mano y sus uñas manicuradas captaron la luz. En realidad, esa es la cuestión. Tuvimos un pequeño problema con los asientos. Fruncí el ceño mientras el dolor de cabeza volvía a punzar. ¿A qué te refieres? Es una sala privada, Carla. Hay 12 asientos allí. Solo somos 4. Bueno, sí, dijo Carla, bajando la voz a ese tono condescendiente que usaba cuando explicaba conceptos simples a quienes ella consideraba personas simples. Pero invitamos a los Holden y a los Miller. Ya sabes, personas que realmente pueden ayudar a Cameron con sus contactos, personas importantes. Parpadeé. Los Holden y los Miller eran mis vecinos. Yo se los había presentado a Carla hacía años. Está bien, entonces agreguen otra silla. Es una mesa grande. Carla suspiró. Una dramática exhalación de aire que señalaba que yo estaba siendo difícil. Extendió la mano hacia la habitación detrás de ella y tomó algo de una mesa auxiliar. Era una caja blanca de poliestireno para comida para llevar. Me la acercó bruscamente.
Mira, Mía, simplemente está muy lleno. Y para ser honesta, el ambiente es muy joven, profesional y lleno de energía. Te ves, bueno, te ves exhausta, como si fueras contagiosa. Arrugó la nariz. No queríamos que arruinaras el ambiente. Me quedé mirando la caja. Me quedé mirando su rostro. Carla, estás bromeando. Te pedí la lubina, dijo, empujando la caja en mis manos. Es deliciosa. Honestamente, estarás más cómoda aquí afuera. Es más tranquilo. Puedes descansar esa cabeza tuya. Mis dedos se enroscaron alrededor del plástico tibio. Miré más allá de ella hacia la habitación. Vi a Cameron, mi sobrino. Se estaba riendo de algo que decía el señor Holden, con una copa de champán en la mano. Me miró directamente. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Esperaba que se pusiera de pie. Esperaba que dijera, mamá, ¿qué estás haciendo? Deja entrar a la tía Mía. En cambio, apartó la mirada. Tomó un sorbo de su champán y le dio la espalda a la puerta. El hielo en mis venas era más frío que el viento de invierno afuera. Allí lo tienes, dijo Carla, palmeando mi brazo con una falsa simpatía que me puso la piel de gallina. Saldremos a saludarte cuando sirvan el postre. Disfruta el pescado. Ah, y Mía, se inclinó, con la voz convertida en un susurro de puro veneno. Seamos honestas. Los asientos en la mesa grande están reservados para la verdadera familia. El tipo de familia que se presenta, no solo el tipo que envía cheques. Ella cerró la puerta. Me quedé parada en el pasillo sola, sosteniendo una caja de lubina tibia. La humillación fue un golpe físico. Me sacó el aire de los pulmones. Me hundí en el banco decorativo, cuyo asiento de terciopelo era duro e implacable. Debería haberme ido. Cualquier persona con autoestima habría arrojado la caja a la puerta y habría salido furiosa. Pero no lo hice. Me senté allí. Abrí la caja. El olor a pescado, generalmente apetitoso, me revolvió el estómago. Tomé el tenedor de plástico que ella amablemente había incluido. Me senté allí porque estaba en estado de shock. Me senté allí porque mi cerebro no podía procesar la crueldad. Pero sobre todo, me senté allí porque una claridad fría y dura comenzaba a atravesar la migraña. Carla pensó que este era un movimiento de poder. Pensó que me había puesto en mi lugar. La tía solterona y excéntrica que era útil para el dinero pero vergonzosa en público. Pensó que tenía todas las cartas porque era la madre y yo era solo la visitante. Pero había olvidado una cosa crucial. Había olvidado quién firmó el acuerdo de membresía para este club. Había olvidado que, en el ecosistema del Oruri, ella no era el depredador. Era el plancton. Mientras me sentaba en ese banco, escuchando el rugido apagado de la celebración que yo estaba pagando pero a la que no asistía, los recuerdos inundaron mi mente. No eran la nostalgia cálida y difusa de una película romántica. Eran recibos detallados de mi vida. Recordé tener 24 años, recién salida de la escuela de negocios, comiendo fideos instantáneos en la cena para poder enviarle dinero a Carla para el alquiler porque su carrera como modelo no despegaba. Recordé estar sentada en la oficina del oficial de préstamos siendo fiadora del tercer negocio fallido de Henry, una panadería artesanal de golosinas para perros que se hundió en 4 meses porque Carla lloraba diciendo que el estrés iba a matarlo. Y Cameron, mi dulce y brillante Cameron. Recordé los cheques de la matrícula para la escuela privada, la computadora portátil para la universidad, la pasantía de verano que le conseguí en mi propia empresa, cobrando favores que había guardado durante años, poniendo mi propia reputación en juego para responder por él. Yo había construido los cimientos sobre los que ellos estaban bailando. La puerta de la sala privada se abrió de nuevo. Me tensé, esperando una disculpa o tal vez una invitación. Era Henry, mi cuñado. Salió tropezando, con el rostro enrojecido por el whisky escocés caro. Me vio sentada en el banco, con la caja de comida sin abrir en mi regazo. No parecía avergonzado. Parecía divertido. Oye, Mía, arrastró las palabras, apoyándose contra la pared para sostenerse. Buena comida. La lubina aquí es de primer nivel. De primer nivel. Era un hombre blando,
Henry. Manos blandas, columna blanda, moral blanda. Nunca había trabajado un día duro en su vida, flotando de uno de mis rescates al siguiente, siempre con una sonrisa y una vaga promesa de pagarme la próxima vez. Está bien, Henry, dije, con voz firme, sin traicionar nada de la rabia que hervía bajo mi piel. Bien, bien, asintió, ajustándose la corbata. Oye, ya que te tengo aquí, Carla estaba diciendo que, ya sabes, con el ascenso y todo, Cameron va a necesitar un lugar más grande y más cerca de la ciudad. Vimos este condominio en Tribeca, estilo loft, muy elegante. Estábamos pensando tal vez como un bono de contratación de su tía favorita. Me guiñó un ojo. Realmente me guiñó un ojo. Lo miré. Este hombre que llevaba un traje que yo sabía a ciencia cierta que le había comprado para su cumpleaños hacía 3 años. Me estaba pidiendo $500,000 mientras yo estaba sentada en el pasillo como una sirvienta. Tribeca es caro, Henry, dije inexpresivamente. Una inversión, mía. Es una inversión. Agitó una mano con desdén. De todos modos, piénsalo. No seas una extraña aquí afuera. Se rió de su propia broma y se deslizó de nuevo a la habitación. La audacia era asombrosa. Era casi impresionante en su absoluta falta de autoconciencia. Me di cuenta entonces de que esto no se trataba solo de esta noche. Esta era la dinámica. Este era el ecosistema en el que habían prosperado. Yo era el recurso. Yo era la mina que despojaban en busca de oro. Y cuando estaba vacía o era un inconveniente, me tapaban con tablas y me dejaban afuera. Carla no era solo mi hermana. Era un parásito envuelto en seda. Su profesión era la de mujer de la alta sociedad, pero su verdadero trabajo era manejarme a mí. Me mantenía lo suficientemente cerca para extraer valor, pero lo suficientemente distante para mantener su superioridad. Estaba resentida por mi éxito incluso mientras devoraba los frutos de este. Odiaba que yo fuera la que tenía el poder. Así que ejerció el único poder que tenía. La exclusión social, la manipulación emocional y a Cameron. Él era el producto de su fábrica. Había aprendido bien. Miré la caja de comida para llevar. Cerré la tapa. Me puse de pie. Mi dolor de cabeza había desaparecido. Había sido reemplazado por un enfoque singular y cristalino. Recogí mi bolso. Caminé por el pasillo pasando la sala dorada. No entré furiosa. No hice una escena. Caminé directamente a la estación del jefe de sala. Jean-Luc estaba allí revisando la lista de la noche. Levantó la vista y su rostro se iluminó con una calidez genuina cuando me vio. Señorita mía. No sabía que estaba cenando con nosotros. La anfitriona dijo que no estaba disponible. Parecía confundido, mirando hacia el pasillo del que yo acababa de salir. Hubo un malentendido, Jean-Luc, dije, apoyándome contra el podio. Sonreí. No fue una sonrisa agradable. Mi familia está en la sala dorada. Parecen estar pasando un momento maravilloso. En efecto, notó Jean-Luc, bajando la voz. Han ordenado de manera bastante agresiva. El Club Vintage, el Bagley, el servicio de caviar. Por supuesto que sí, dije suavemente. ¿Desea que les preparen un lugar para usted? Podemos traer una silla extra de inmediato. No, dije. En realidad me voy. No me siento bien. Oh, lo siento mucho. Llamo a su automóvil. En un momento. Hice una pausa, mirando a Jean-Luc a los ojos. Jean-Luc, ya sabes que, por lo general, cuando mi hermana cena aquí, simplemente cargas mi tarjeta en los archivos, la American Express negra. Pero por supuesto, señorita, es una instrucción permanente, la cuenta familiar. Sí, dije. Respiré hondo. Sobre eso. La conversación con Jean-Luc fue rápida, quirúrgica y silenciosa. Él era un profesional. Entendía la discreción. También entendía la diferencia entre un cliente valioso y un aprovechador. Estoy cancelando la instrucción permanente, Jean-Luc, dije, con voz baja pero firme. Con efecto inmediato para esta noche y para todas las visitas futuras.
Jean-Luc parpadeó y su bolígrafo se detuvo sobre el libro de contabilidad. ¿Está segura, señorita? La cuenta ya es sustancial. Estoy segura, respondí. La tarjeta en los archivos no está autorizada para esta mesa. Esta noche pagan por sí mismos. Me miró, realmente me miró durante un largo momento. Vio el cansancio en mis ojos, el ligero temblor en mi mano que yo luchaba por controlar. Asintió una vez, con un movimiento brusco y decisivo. Entendido. Retiraré la autorización. La cuenta se presentará directamente a la mesa. Gracias, Jean-Luc. Me di la vuelta para irme, pero me detuve. En realidad, Jean-Luc, una cosa más. Sí. ¿Todavía tienes esa mesa disponible? La que está junto a la ventana en el comedor principal. La que suelo preferir. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. La mesa 4. Siempre está disponible para usted, señorita. Excelente, dije, entregándole la caja de comida para llevar que Carla me había empujado en las manos. Por favor, deseche esto. Cenaré aquí esta noche. No me fui. No me fui a casa a cuidar mi migraña. En cambio, caminé de regreso al comedor principal con la cabeza en alto y tomé mi asiento en la mejor mesa del lugar. Pedí una copa de Sancerre y la crema de langosta. Me senté allí, a la vista del pasillo que conducía a las salas privadas, y esperé. Mientras comía, saqué mi teléfono. El dolor de cabeza había desaparecido, reemplazado por una claridad fría y calculadora. Abrí mi aplicación bancaria. Abrí mi correo electrónico. Comencé a investigar. Había estado tan ocupada con el trabajo, siendo tan confiada con la familia, que había dejado pasar las cosas. Había dejado que Carla administrara algunos de los gastos familiares compartidos. Había dejado que Henry tomara prestada la tarjeta corporativa para emergencias. Me desplacé por los estados de cuenta. Los cargos por emergencia eran asombrosos. Un viaje de negocios a Miami que coincidía perfectamente con Art Basel. Suministros de oficina que claramente eran de una tienda de electrónica de alta gama. Y luego el golpe final, una transferencia mensual recurrente de mi cuenta a una sociedad de responsabilidad limitada de consultoría que no reconocí. Hice una búsqueda rápida del nombre de la sociedad de responsabilidad limitada. Estaba registrada en una dirección residencial, la dirección de Carla. No solo me estaban usando para cenas. Me estaban robando. Se me heló la sangre. Este no era solo el comportamiento de una familia ingrata. Esto era robo. Un robo sistemático y deliberado. Le envié un mensaje de texto a mi abogada, Sara. Era tarde, pero ella siempre estaba despierta. Yo, necesito una auditoría del fideicomiso familiar y la cuenta conjunta con Carla de inmediato. Sospecho de retiros no autorizados. Sara, en ello. ¿Todo bien? Yo, no, pero está a punto de ponerse interesante. Tomé un sorbo de mi vino, observando la puerta de la sala dorada. Vi camareros entrando y saliendo con bandejas de comida decadente. Vi al sumiller traer otra botella de champán vintage. Estaban festejando como reyes, ajenos a la espada que colgaba sobre sus cabezas. Me di cuenta entonces de que había estado ciega. Había pensado que mi generosidad compraba lealtad. Pensé que mi éxito los elevaba, pero lo único que había hecho era habilitar sus derechos y alimentar su resentimiento. No me amaban. Amaban mi billetera. Y esta noche, la billetera estaba cerrada. Una hora más tarde, la puerta de la sala dorada se abrió de par en par. La fiesta se estaba moviendo. Carla lideraba el camino, riendo a carcajadas, con el brazo enlazado con la señora Holden. Henry la seguía, luciendo enrojecido y bullicioso, dándole palmadas en la espalda al señor Miller. Cameron estaba en el medio, luciendo como todo un joven profesional exitoso, disfrutando de la atención. Se dirigían a la salida. Ni siquiera me habían buscado. Asumieron que había comido mi pescado frío en el pasillo y me había escabullido a casa como un buen y pequeño felpudo. Pero su camino hacia la puerta los llevó justo por mi mesa. No levanté la vista. Continué disfrutando de mi expreso, desplazándome por mi teléfono.
Fue Cameron quien me vio primero. Se detuvo en seco. Tía mía. El grupo se detuvo. Carla se dio la vuelta y sus ojos se abrieron con sorpresa. Por un segundo, pareció confundida, luego su expresión se endureció en molestia. Mía, ¿qué haces aquí?, siseó, alejándose de los Holden para confrontarme. Pensé que te habías ido. Dijiste que estabas enferma. Me sentí mejor, dije con calma, dejando mi taza. La crema de langosta aquí es excelente, mucho mejor que la lubina tibia en un pasillo. Los Holden y los Miller parecían incómodos. Sintieron la tensión, la corriente subterránea de hostilidad que Carla intentaba enmascarar desesperadamente con una sonrisa tensa. Bueno, dijo Carla, con voz tensa. Ya nos vamos. Una noche maravillosa. Cameron está muy feliz. Te extrañamos allá adentro. ¿Verdad? ¿Lo hicieron?, pregunté, levantando una ceja. Porque yo estaba justo aquí. Podrían haber saludado. No seas así, intervino Henry, arrastrando ligeramente las palabras. Vamos, Mía. No hagas una escena. Es la noche de Cameron. No estoy haciendo una escena, Henry, dije. Solo estoy terminando mi cena. A diferencia de algunas personas, yo pago por mis comidas. Los ojos de Carla se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? Somos familia. Compartimos. ¿Lo somos?, pregunté. Porque antes me dijiste que los asientos en la mesa grande están reservados para la verdadera familia, el tipo que se presenta. Bueno, me presenté, Carla, y me mostraron la puerta. Eso fue una broma, se rió ella, un sonido agudo y nervioso. Oh, Mía, no tienes sentido del humor. Siempre eres tan seria. Por eso estás sola. El insulto flotó en el aire, agudo y cruel. Los Holden se miraron los zapatos. Tal vez, dije en voz baja. O tal vez estoy sola porque he pasado mi vida rodeada de personas que solo me ven como una cuenta bancaria. Estás borracha, espetó Carla. Henry, ve a buscar el automóvil. Nos vamos. Se dio la vuelta para irse, descartándome como siempre lo hacía. Pero antes de que pudiera dar un paso, apareció Jean-Luc. No estaba solo. Tenía a otros 2 camareros con él y sostenía una carpeta de cuero en la mano. Se interpuso directamente en su camino. Disculpe, señora, dijo Jean-Luc, con voz educada pero firme. Está el asunto de la cuenta. Carla agitó una mano con desdén. Solo ponlo en la cuenta habitual. La cuenta de mi hermana. Ella está justo ahí. Me señaló. Jean-Luc no me miró. Miró directamente a Carla. Me temo que eso no es posible, señora. La titular de la cuenta ha denegado específicamente la autorización para esta fiesta. El silencio que siguió fue absoluto. El ruido de fondo del restaurante pareció desvanecerse. Carla se congeló. Su mano cayó a su costado. Miró a Jean-Luc. Luego, de manera lenta y aterradora, se volvió para mirarme. ¿Qué?, susurró. Lo escuchaste, dije, tomando un sorbo de agua. Dengué la autorización. Tú no puedes hacer eso, tartamudeó. Su rostro estaba perdiendo color rápidamente. Es nuestra cuenta, la cuenta familiar. Es mi cuenta, Carla, la corregí. Mi nombre, mi crédito, mi dinero. Tú solo tienes una tarjeta que te dejé usar. ¿En tiempo pasado? Pero la cuenta, balbuceó. Ese es mucho. Me imagino que lo es, dije. El club vintage no es barato. Y 12 personas, eso suma. Henry dio un paso adelante, y su rostro pasó de estar enrojecido a pálido. Mía, vamos. Esto no es gracioso. Solo dile que está bien. No tenemos, quiero decir, no traje mi billetera. Yo tampoco, dijo Carla, y el pánico aumentó en su voz. Mía, detén esto. Nos estás avergonzando frente a los Holden. No estoy haciendo nada, dije, reclinándome en mi silla. Solo soy una extraña, ¿recuerdas?
Alguien para quien no tenías espacio. Y por regla general, yo no pago por extraños. La fachada se resquebrajó. No fue una fractura superficial. Fue una falla estructural completa. Carla se abalanzó hacia mi mesa y golpeó con sus manos el mantel blanco. Los cubiertos traquetearon. Perra rencorosa y celosa, siseó, con voz baja y venenosa. Estás haciendo esto a propósito. Estás tratando de arruinar la noche de Cameron porque eres una amargada. Yo no soy la que pidió 3 botellas de cristal con una tarjeta que no era mía, repliqué, sin inmutarme. Tienes que pagarlo, chilló, sin importarle ya a los espectadores. No tenemos esa cantidad de dinero. Sabes que no lo tenemos. Entonces, ¿por qué lo ordenaste?, pregunté simplemente. Porque tú siempre pagas, gritó. Ese es tu trabajo. Eso es para lo único que sirves. No tienes hijos. No tienes marido. Solo tienes dinero. ¿Qué más vas a hacer con él? Las palabras quedaron flotando, feas y desnudas. Había dicho la parte silenciosa en voz alta. Había confirmado todo lo que yo había sospechado, todo lo que había temido. Para ella, yo no era una hermana. Era una utilidad. Detrás de ella, vi a Cameron. Parecía horrorizado. Estaba mirando a su madre como si la viera por primera vez. La máscara de la matriarca cariñosa y exitosa se había resbalado, revelando a la mujer codiciosa y desesperada que había debajo. Mamá, dijo Cameron, con voz suave. Detente. Cállate, Cameron, espetó ella, dándose la vuelta. Ella está tratando de humillarnos. Está tratando de destruir tu futuro. No, Carla, dije, poniéndome de pie. Estoy tratando de salvar el mío. Saqué mi teléfono. Y mientras hablamos de finanzas, dije, proyectando mi voz claramente hacia el grupo, hablemos de la sociedad de responsabilidad limitada de consultoría que creaste, Carla. La que ha estado facturando a mi cuenta $5.000 al mes durante los últimos 2 años. Carla se puso pálida. Incluso sus labios perdieron el color. Parecía que estaba a punto de desmayarse. Yo no sé de qué estás hablando, tartamudeó. Creo que sí lo sabes, dije. Creo que tú y Henry han estado desviando dinero mío para financiar su estilo de vida, los viajes, la ropa, esta farsa. Señalé el restaurante. Henry parecía que iba a vomitar. Comenzó a retroceder, murmurando algo sobre necesitar aire. Eso es malversación, Carla, dije. Eso es fraude, y tengo los extractos bancarios justo aquí. Sostuve mi teléfono, mostrando el historial de transacciones que había extraído antes. Los Holden y los Miller intercambiaban miradas horrorizadas. Comenzaron a alejarse arrastrando los pies, murmurando excusas sobre madrugar y niñeras. No querían estar cerca del radio de alcance de esta explosión. Esperen, gritó Carla, acercándose a la señora Holden. No se vayan. Es un malentendido. Mia no está tomando su medicación. Está teniendo un ataque de nervios. La señora Holden retiró suave pero firmemente la mano de Carla de su brazo. Fue una cena encantadora, Carla. Gracias. Bueno, nos vemos. Huyeron. El público se había ido. Solo quedábamos nosotros y la cuenta. Jean-Luc se aclaró la garganta. Señora, le dijo a Carla, extendiendo la carpeta de cuero nuevamente. El total es de $2.940. Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito o quizás efectivo. Carla se quedó mirando la cuenta. Miró a Henry, quien estaba estudiando las baldosas del piso con intensa fascinación. Miró a Cameron, quien me observaba con una mezcla de sorpresa y algo más. Respeto. ¿Miedo? No puedo pagar esto, susurró Carla, con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas de enojo y frustración. Mia, por favor. Te lo ruego. No me hagas esto. No aquí. No ahora. No te estoy haciendo nada, Carla, dije. Tú te hiciste esto a ti misma. Tú ordenaste el festín. Ahora tienes que digerir la cuenta. Miré a Cameron.
Cam, dije. Ahora eres un analista senior. Ganas un buen sueldo. Tal vez deberías dar un paso al frente. Cameron miró la cuenta. Miró a su madre, sollozando y derrotada. Miró a su padre, un cobarde con un traje a la medida. Metió la mano en su bolsillo. Sacó su billetera. Yo lo pagaré, dijo en voz baja. Cameron, no, jadeó Carla. Ese es tu bono. Eso es para el apartamento. No hay ningún apartamento, mamá, dijo Cameron, con voz dura. Nunca lo hubo, ¿verdad? Me miró. Lo siento, tía mía. Yo no sabía nada de la sociedad de responsabilidad limitada. No sabía nada de todo eso. Lo sé, dije en voz baja. Pero sabías que yo estaba en el pasillo y no saliste. Se estremeció. La vergüenza invadió su rostro. Asintió lentamente. Sí, eso sí lo sabía. Lo siento. Le entregó su tarjeta a Jean-Luc. Era una tarjeta de débito. Yo sabía cuánto había en ella. Eran sus ahorros. Todo por lo que había trabajado. Jean-Luc tomó la tarjeta. Me miró. Le di un pequeño e imperceptible asentimiento. Pasó la tarjeta. La máquina zumbó indicando la aprobación. Cameron tomó el recibo. No miró a sus padres. Caminó hacia mí. Feliz ascenso, dije, entregándole la caja de terciopelo de mi bolso. Te compré esto. Antes de todo esto. Tomó la caja. La abrió. El Omega antiguo brilló bajo las luces del restaurante. Tía mía, no puedo aceptar esto. Tómalo, dije. Considéralo un recordatorio. El tiempo es valioso, Cameron. No lo desperdicies en personas que no te valoran, incluso si son tu familia. Me volví hacia Carla y Henry. Estaban destrozados, expuestos. Sus privilegios habían sido despojados, dejando solo la fea verdad de su codicia. Mi abogada se pondrá en contacto sobre la sociedad de responsabilidad limitada, dije. Les sugiero que busquen el suyo. Van a necesitar uno. Le hice una señal a Jean-Luc, mi automóvil, por favor. Enseguida, señorita. Salí del Oruri hacia el aire fresco de la noche. Estaba sola. Pero por primera vez en años, no me sentía solitaria. Me sentía libre. Las consecuencias fueron inmediatas, brutales y espectacularmente públicas. No solo salí del Oruri. Salí de sus vidas, pero dejé un rastro de papeleo detrás de mí. A la mañana siguiente, Sara tenía al contador forense, un hombre llamado Gupta, con ojos como láseres, diseccionando cada transacción que Carla y Henry habían hecho alguna vez con mi dinero. No era solo el estipendio mensual de $5,000 para la consultoría falsa. Era peor. Había retiros de una cuenta conjunta que yo había establecido para emergencias. Carla había afirmado que era para facturas médicas por una condición inexistente. Había cargos en tarjetas de crédito por vacaciones de lujo que habían jurado que eran viajes de negocios. Incluso hubo transferencias de un fondo universitario que había comenzado para Cameron, vaciado para pagar las deudas de juego de Henry. El total ascendió a casi $250,000 en 5 años. Me senté en la oficina de Sara mirando la hoja de cálculo. Los números eran en blanco y negro, pero se sentían como moretones. Tenemos suficiente para una acusación penal, dijo Sara, con voz sombría. Fraude, malversación de fondos, hurto mayor. Podemos ir a la policía hoy mismo. Miré por la ventana el horizonte de la ciudad. Pensé en Cameron. Pensé en el niño que había sostenido cuando nació, el joven cuya mano había temblado mientras pagaba esa cuenta de la cena. Aún no, dije. Primero, tenemos una reunión familiar. Los convoqué para un almuerzo de domingo. Terreno neutral, un pequeño y tranquilo bistró en la zona alta. Invité a Carla, Henry y Cameron. Les dije que se trataba de una reconciliación. Llegaron luciendo cautelosos pero esperanzados. Claramente, Carla había pasado horas en su apariencia tratando de proyectar un aire de dignidad herida. Henry parecía tener resaca. Cameron lucía cansado,
con el peso del mundo sobre sus hombros. Esperé hasta que sirvieron el café. Luego, coloqué un grueso sobre de papel manila sobre la mesa. Dije, golpeando el sobre, es el informe de auditoría de mi contador forense. La mano de Carla se congeló a medio camino hacia su vaso de agua. Henry se atragantó con su croissant. Detalla cada retiro no autorizado, transferencia y cargo de tarjeta de crédito que ustedes dos han hecho en los últimos 5 años, continué, con voz firme. El total es de $248.000. Silencio. Un silencio espeso y asfixiante. Mía, susurró Carla, con el rostro pálido. Podemos explicarlo. Eran inversiones, préstamos. Te íbamos a pagar. Basta, dije. Solo detente. No hay inversiones. No hay consultoría. Solo hay robo. Miré a Cameron. Estaba mirando el sobre, con la mandíbula apretada. ¿Sabías lo del fondo universitario, Cameron?, pregunté suavemente. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? El fondo que abrí para ti cuando tenías 10 años. Tenía $50.000. Ya no está. Carla dejó escapar un pequeño sollozo ahogado. Teníamos que hacerlo. Henry estaba en problemas. No queríamos que te preocuparas. Entonces, ¿le robaron a su hijo?, pregunté. Cameron se puso de pie. Su silla raspó fuertemente contra el piso. Miró a sus padres con una mezcla de horror y disgusto que nunca olvidaré. ¿Es eso cierto?, exigió. Tomaron el dinero de mi universidad. Henry miró su plato. Carla se cubrió el rostro con las manos. Respóndanme, gritó Cameron, golpeando la mesa con la mano. Sí, gimió Carla. Pero lo hicimos por la familia. Lo hicimos para poder conservar la casa, para poder darte todo. No me dieron nada, gritó Cameron. La tía mía lo hizo. Ella pagó la escuela. Ella me consiguió la pasantía. Ella me compró el reloj. ¿Qué me dieron ustedes? Deudas. Mentiras. Se volvió hacia mí. Tía mía, yo no lo sabía. ¿Lo juro? Lo sé, dije. Siéntate, Cameron. Se hundió de nuevo en su silla, temblando. Me volví hacia Carla y Henry. Aquí están sus opciones. Opción A, voy a la policía. Serán arrestados. Serán acusados de hurto mayor. Probablemente irán a prisión. Carla comenzó a hiperventilar. Henry parecía que iba a vomitar. Opción B, continué. Firman una confesión. Aceptan un plan de pago. Cada centavo más intereses. Embargaré sus salarios. Pondré un gravamen sobre su casa. Vivirán con un presupuesto estricto hasta que me paguen en su totalidad. Y no tendrán ningún acceso a las finanzas de Cameron ni a las mías nunca más. Empujé el documento a través de la mesa. ¿Elijan? Firmaron. Ni siquiera lo leyeron. Solo firmaron. Sus manos temblaban y las lágrimas corrían por el rostro de Carla. Era el fin de su reinado, el fin de la ilusión. Las secuelas fueron silenciosas pero profundas. Carla y Henry vendieron la gran casa en los suburbios y se mudaron a un pequeño apartamento. Ambos consiguieron trabajos reales. Carla es recepcionista. Henry está en ventas. Fue un descenso humillante para ellos, pero era un trabajo honesto. Los cheques comenzaron a llegar a mi cuenta todos los meses. Pagos pequeños y constantes. Les tomaría décadas pagarme, pero ese no era el punto. El punto era la rendición de cuentas. No los vi mucho después de eso. Las festividades eran eventos breves e incómodos. La calidez había desaparecido, reemplazada por una cortesía educada y distante, pero la toxicidad también había desaparecido. Cameron era una historia diferente. Se mudó a un pequeño estudio en la ciudad, negándose a aceptar más dinero de mí o de sus padres hasta que hubiera acumulado sus propios ahorros de respaldo. Nos reuníamos a cenar todos los martes, cenas de verdad, nada de eso de la alta sociedad,
sino en lugares pequeños y tranquilos donde podíamos hablar. Usaba el reloj Omega todos los días. Me dijo que lo miraba cada vez que se sentía inseguro, cada vez que sentía presión para ser algo que no era. Le recordaba la noche en que se defendió, la noche en que eligió la integridad sobre el derecho a merecerlo todo. Una noche, unos 6 meses después, estábamos sentados en un parque viendo la puesta de sol. «Sabes», dijo Cameron, girando el reloj en su muñeca, «solía estar muy celoso de ti. Mamá siempre decía que tenías suerte, que todo simplemente se te daba». Me reí. Una risa genuina y sincera. «Suerte, Cameron. Trabajé semanas de 80 horas durante 20 años. Me perdí bodas. Me perdí cumpleaños. Construí mi vida ladrillo a ladrillo». «Lo sé ahora», dijo. «Veo lo duro que trabajas. Y veo lo vacíos que están ellos». Hizo una pausa. «Gracias, tía mía, por todo. Por la escuela, por el trabajo, pero sobre todo por forzar la verdad, incluso si dolió». «La verdad usualmente duele», dije. «Pero sana de manera más limpia que una mentira». Sonrió. «Tenías razón, sabes, sobre los asientos». «¿Qué asientos?» «En la mesa. Dijiste que no pagas por extraños, pero sí pagas por la familia. La verdadera familia». Metió la mano en su bolso y sacó una caja pequeña. Adentro había una pulsera de plata simple. No era cara, pero era de buen gusto. «Recibí mi primer bono», dijo. «El de verdad. Quería que tuvieras esto». Tomé la pulsera. Me la puse. Se sentía más pesada que el Rolex que usualmente usaba. Se sentía como amor. «Es hermosa, Cameron», susurré, parpadeando para contener las lágrimas. «Es para la mujer que me enseñó lo que realmente significa el valor», dijo. Nos quedamos allí sentados mientras el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y violetas. Había perdido a una hermana en cierto modo. Había perdido la ilusión de una familia feliz y perfecta. Pero había ganado algo mucho más valioso. Había ganado respeto. Había ganado paz y había ganado a un sobrino que finalmente me veía no como un recurso, no como un cajero automático, sino como una persona, como familia. Y eso, me di cuenta, valía cada centavo.